Sí se ve, ¿no? Sí se ve, ingeniera. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la clase 3, que es el monitoreo de agentes químicos. En este caso, vamos a ver, ya como lo comentó la señorita, lo que es monitoreo de partículas respirables, inhalables, cuál es la diferencia entre ellos, también cómo puede afectar a la salud. Vamos a ver monitoreo de humos metálicos y lo que son los compuestos orgánicos volátiles, conocidos como los VOC o COPS en español. En este caso vamos a enfocarnos bastante ya en parte teórica, porque tenemos que conocer aspectos fundamentales de conceptos. De esta manera nosotros vamos a poder, digamos, eh, tomar decisiones, ya sea a nivel jefatural o si somos encargados de alguna área o si vamos a hacer recomendaciones con respecto a ciertos ambientes de trabajo que debido a las actividades que uno realiza están expuestos a estos agentes contaminantes, ¿no? En este caso son los agentes químicos. En este caso también hay que tener en cuenta de que cuando se hace el monitoreo, por ejemplo, de lo que es material particulado, que es inhalables, respirables y humos metálicos, vamos a tener que trabajar de la mano con un laboratorio, porque los métodos son gravimétricos. Quiere decir que vamos a necesitar pesar esta cantidad de material que se va a estar adheriendo a ciertas superficies, que en este caso van a ser unos filtros, con ciertas características que dependiendo del agente químico vamos a tener que considerar. Entonces acá se va a trabajar directamente con un laboratorio que esté acreditado por estas metodologías. Y cuando se hace el monitoreo de los compuestos orgánicos volátiles, se va a tener que usar un equipo, como se ve acá en la figura, que tiene que estar calibrado y que tiene que tener sensores específicos para esos agentes que nosotros queremos monitorear. Bueno, entonces empezamos. ¿Qué es un contaminante químico? Es un material que puede ser que yo lo esté utilizando directamente o puede ser generado en el ambiente laboral. Por ejemplo, un material que está utilizado directamente puede ser un solvente, ¿no? Puede ser un solvente químico, por ejemplo, un thinner, puede ser cualquier tipo de solvente que al momento de usarlo directamente ya, digamos que va a emanar al medio ambiente y yo al estar expuesto voy a estar, digamos, contaminándome, ¿no? Otro caso puede ser que sea generado. ¿Cuál es el generado? En las actividades de soldadura, por ejemplo, se utilizan estas barras de soldadura y al momento de que estos están quemándose, usándose, se generan ahí los humos metálicos, ¿no? No es que yo utilice el humo metálico, sino se genera por la actividad, en este caso la actividad de soldar. Entonces, estos tóxicos, estos componentes que van liberándose en el ambiente, pueden ingresar al organismo. Y ahora vamos a ver también cuáles son los tipos de vías de ingreso al organismo y que pueden causar un daño agudo o crónico a la salud de los trabajadores. Estos pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor y con ciertos efectos. Pueden ser irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Y en cantidades que uno sepa que puede lesionar la salud de las personas. Estos contaminantes se pueden clasificar en forma de presentarse y cómo afectan al organismo humano. Por ejemplo, tenemos algunos tipos de contaminantes químicos que son los polvos. En este caso tenemos a la sílice, los asbestos, algodón, lino, madera, metales, etcétera. Los humos, que puede ser carbón, asfalto, petróleo. Humos metálicos, que es el cromo, el hierro, el níquel, titanio, ¿no? Dependiendo del tipo de soldadura que yo esté realizando, según mis actividades. Nieblas, que puede ser el ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etcétera. Los gases, que puede ser monóxido de carbono, dióxido
de carbono, ozono, cloro, etcétera. Y algunos vapores que son hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres, derivados de clorados. ¿Cómo se diferencian estos tipos de agentes químicos? Generalmente se van a diferenciar por el estado en el que se encuentren, que pueden ser sólidos o líquidos, y también por el tamaño de partícula. ¿Ya? Eso es muy importante, el tamaño de partícula, porque va a depender hasta dónde va a ingresar este contaminante en mi sistema respiratorio. Algunos solamente pueden quedar, digamos, en la parte del tracto respiratorio, otros pueden ingresar hasta los alveolos. Y esto es más peligroso y más riesgoso porque en los alvéolos es donde se da el intercambio de oxígeno, ¿no? El intercambio al momento que nosotros respiramos. Entonces, que digamos que este contaminante entre hasta la sangre, ya va a dañar, pues va a afectar gravemente ya la salud, ¿no? Entonces, según el tamaño de partículas, es que nosotros podemos diferenciar los tipos de contaminantes. En los sólidos tenemos algunos polvos, que son partículas suspendidas en el aire, que su tamaño va a oscilar entre 0,1 y 25 micras. Los humos metálicos son partículas de 0,5 a 1 micra que son formadas por la condensación de gases volatilizados de metales fundidos, por ejemplo, en la soldadura, en la fundición. Las nieblas es suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido originadas por condensación de un estado gaseoso o desintegración de un líquido. En este caso, su tamaño va a oscilar entre 0,01 y 10 micras. Algunos más, por ejemplo, ya polvos en general, bueno, son las partículas sólidas, ¿no? Las fibras son una subcategoría especial de polvo por efecto de su forma y sus propiedades aerodinámicas y tóxicas. Su tamaño es mayor a 5 micras de longitud y el diámetro inferior es de 3 micras. Los humos de combustión son partículas mayores a 1 micra. Algunas partículas líquidas suspendidas en el aire van desde 0,1 a 200 micras. Y los gases y vapores son los gases son sustancias químicas cuyas moléculas se mueven pues libremente en el espacio, ¿no? A presión y temperatura normal. Esto quiere decir a temperatura ambiente, 25 grados centígrados aproximadamente y una atmósfera de presión, ¿no? O también se considera como 760 milímetros de mercurio, ¿ya? En el caso de los compuestos orgánicos volátiles, son compuestos que tienen en su estructura carbono y pueden evaporarse en condiciones normales. Un componente es más volátil a medida que su punto de ebullición sea menor. Por ejemplo, acá tenemos algunos componentes orgánicos muy volátiles que se pueden volatilizar desde 0 hasta 50 a 100 grados centígrados. Por ejemplo, el propano, el butano, que son componentes del gas, ¿no? Gas natural. Los compuestos orgánicos volátiles van entre 50 a 100 y hasta 240 a 260. Estos son los que básicamente nosotros nos vamos, para hacer el monitoreo de COPS, nos vamos a enfocar en esto: formaldehído, el etanol, la acetona, el alcohol isopropílico, el hexanol. Y algunos compuestos orgánicos semivolátiles, ya la temperatura es mucho más alta, ¿no? Requieren de 240 a 260 grados centígrados hasta 380 y 400 grados centígrados. En este caso están los pesticidas, plastificantes, etcétera. Ahora, no son compuestos orgánicos volátiles el monóxido de carbono, por ejemplo. Este monóxido de carbono es el que, digamos, son productos de la combustión, ¿no? Dióxido de carbono tampoco es un COP, el ácido carbónico tampoco, los carbonatos metálicos ni el carbonato de amoníaco. Y ahora hay una clasificación según los efectos que estos agentes químicos van a ocasionar a la salud. Hay algunos que son cancerígenos porque pueden generar o potenciar el desarrollo de crecimiento desordenado de células. Algunos son alérgicos porque no afectan a la totalidad de las personas en general porque necesitan una cierta característica fisiológica, ¿no? Y su acción solo se presenta en individuos previamente sensibilizados. Asfixiantes son capaces de impedir la llegada del oxígeno a los tejidos. Y podemos mencionar el dióxido de carbono. ¿Por qué el dióxido de carbono es asfixiante? Porque cuando ingresa, por ejemplo, por la respiración, es mucho más, el intercambio gasoso es mucho más rápido que el oxígeno. Entonces puede generar, igual el monóxido de carbono, puede generar asfixia. Ya no permite que el oxígeno ingrese directamente a la sangre. Y algunos productores de dermatosis
que pueden ejercer efectos tóxicos sobre el organismo, ¿no? Puede haber cierta irritación primaria, sensibilidad alérgica o fotosensibilización, dependiendo del agente químico. ¿Cómo se identifica un contaminante? ¿Cómo yo puedo saber si esta sustancia química, este producto que se está generando en mi ambiente de trabajo es contaminante? Pues uno de ellos es el contenido informativo de la etiqueta. Siempre cuando tenga un insumo químico, un producto químico, algo que ingrese y que yo no conozca, tengo que ver la etiqueta, ¿no? La etiqueta me va a dar bastante información, qué tipo de sustancia es si es tóxico, irritante, etcétera, ¿no? En este caso hay muchas formas de etiquetas. Pueden ser algunos pictogramas como el rombo del NFPA, tenemos también alguna clasificación de la ONU, etcétera, ¿no? Ahora, último que se utiliza bastante es el sistema globalmente armonizado, donde también te da cierta información de la sustancia o el producto químico. Otra tipo de donde yo puedo identificar mi contaminante es el contenido informativo de la ficha de datos de seguridad, ¿no? Conocido pues como el MSDS o la hoja de datos de seguridad, también se lo conoce así. Ahí voy a tener un montón de información. Ahora, según lo que se estila, es que estas hojas de seguridad tengan 16 partes, donde cada parte me va a dar cierta información. Qué tipo de producto químico es, cuál es su composición química, si es que hay un derrame que tengo que hacer, etcétera. Entonces, ese es otro tipo, digamos, de dato donde yo puedo encontrar la información específica de ese contaminante o agente químico. Y otro ya, digamos, que es un poco más especializado, porque ya requiero información de un laboratorio, son los métodos analíticos cualitativos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de entrada de estos contaminantes? ¿Cómo pueden ingresar y contaminar al ser humano? Uno de ellos es la vía respiratoria. Por medio de la vía respiratoria es donde se da la mayor cantidad de ingreso de los contaminantes. Aproximadamente un 90-93% ingresa por las vías respiratorias, o sea, por la nariz, por donde yo respiro. Por eso es importante que cuando uno sepa qué contaminante es o no sepa, lo que tiene que hacer es utilizar estas mascarillas de protección, ¿no? Con cierto factor de protección que tienen. Y también estas mascarillas que se colocan y cubren toda la parte del sistema respiratorio tienen que tener los filtros adecuados para que puedan captar el agente químico al que uno está expuesto. Otra vía que ingresan bastante los contaminantes de las vías dérmicas. Acuérdense que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y es la forma como la segunda vía de ingreso más importante está entre el 5 al 8%. ¿No? La temperatura y la sudoración pueden influir en la absorción de estos tóxicos también. Otro es la vía digestiva a través de la boca. Esto es un 2%. Es más improbable pues que ingrese un químico porque yo lo haya consumido o algo, ¿no? Es bastante más improbable. Pero eso solo es un 2%. Y la vía parenteral es por penetración directa de un contaminante en el organismo a través de una herida, ¿no? Me hice una herida y el contaminante puede ingresar directamente más fácil, ¿no? Pero ese ya es un porcentaje mucho más bajo aún. Entonces, ahí son todas estas vías de entrada de los contaminantes a nuestro cuerpo. La absorción por vía respiratoria ingresa acá, por las vías nasales, el contaminante ingresa, dependiendo por eso del tamaño de partícula. Algunos, si van entre de 10 micras o más, van a quedar retenidas en esta área, en la vía aérea nasofaringea. Acá nomás llegan. Entonces, generalmente son los que son mayores a 10 micras, ¿no? Partículas mucho más grandes. Pero cuando ya las partículas son de menor tamaño, por ejemplo, una de 5 micras, ya se depositan en los bronquios, en toda esta parte de acá, en los bronquios. Acá, en esta zona, los bronquios. Pero, ¿qué pasa si ya la partícula es mucho más pequeña? En este caso, como la fracción respirable, que vamos a ver que es la más riesgosa, por eso que el límite máximo permisible o el TLB, que luego vamos a ver estos términos, no debe sobrepasar los 3 miligramos por metro cúbico. ¿Por qué? Al ser más pequeñitos, pueden ingresar, como les había dicho hace un momento, hasta los alvéolos pulmonares, donde se da el intercambio gaseoso. Y por ende pueden ingresar directamente a la sangre, ¿no? Y en ese caso pueden afectar mayormente la salud. La otra vía es la vía por absorción dérmica, ¿no? Absorción por vía dérmica.
Las sustancias que mejor se absorben por esta vía son los compuestos liposolubles. Entonces, la penetración de la piel depende de ese tamaño de partícula también, el espesor de la piel, arrugas y vascularización. ¿No? Estas sustancias químicas, algunos pueden traspasar varias barreras de la piel. Acuérdense que nosotros tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Y de ahí hay algunos, en esta zona de acá ya se van teniendo los vasos sanguíneos donde pueden ingresar estas sustancias químicas. Por eso también en la hoja de seguridad tenemos que informarnos bastante porque ahí nos van a decir dependiendo del tipo de absorción que tenga esta sustancia, ¿no? Hay un acápite, no recuerdo qué número es, pero es uno que dice equipos de protección personal. Ahí te dicen qué tipo de protección debes usar, si debes usar algún tipo de protección de repente de todo el cuerpo, qué tipo de guantes hay que usar, si hay que usar mascarillas, qué tipo de filtros para esas mascarillas, etcétera. Muy importante por eso poder observar las hojas de seguridad para poder conocer también qué tipo de sustancia química es. Entonces, por este proceso, las moléculas hidrosolubles pequeñas de algunas sustancias químicas pasan por los canales acuosos y las moléculas liposolubles se disuelven en esta parte lipídica que nosotros tenemos en la zona del hipodermis, ¿no? Y después, por medio de membranas, puede pasar por difusión hasta la sangre. La otra vía es la fusión por vía digestiva, generalmente ingresa por la boca, luego pasa al esófago, luego puede pasar al estómago y por último a la parte de los intestinos, donde se da toda la acción enzimática. Algunas enzimas, digamos que sí podrían degradar algunos productos químicos, algunas sustancias contaminantes, pero no siempre nuestro sistema, nuestro cuerpo humano va a poder degradar todos los componentes químicos, ¿no? Que puedan afectarnos. Entonces, algunos sí nos pueden lograr dañar. Vamos a ver ahora cuál es la norma. Ya no está actualizada, es del 2005, del Ministerio de Salud. Es el Decreto Supremo 015-2005 SA. Es donde se aprueba el reglamento sobre cuáles son los valores límites permisibles para estos agentes químicos en los ambientes de trabajo. Esta norma en una disposición complementaria decía que cada 2 años se iba a actualizar, pero no se actualiza desde 2005, ¿no? Ese es el problema que tenemos con esta normativa, es bastante antigua, pero es la que está vigente y por ende cuando va a haber una fiscalización de SUNAFIL, ¿no? Nosotros tenemos que guiarnos por esta normativa. Si es que no hay algún agente químico en esta normativa, lo que se busca, lo que se tiende a buscar los higienistas, los que hacen los monitoreos y tienen que evaluar algún agente químico que no esté en esta norma, lo que hacen es buscar algunos TLB de otros países, generalmente de España, ¿ya? Pero lo idóneo es que esta norma se actualice, ¿no? Hace muchos años, más de ya 19 años que no se actualiza esta normativa. Bueno, en el artículo 1 lo que me dice es que ¿cuál es el objetivo de esta norma? Se han establecido estos valores límites permisibles para proteger la salud de los trabajadores, ¿no? Mediante esto, es importante, evaluación cuantitativa. Yo necesito medir, por eso hago los monitoreos, porque necesito saber cuantitativamente cuál es el valor al que están expuestos esos trabajadores. ¿No? Porque cualitativamente yo puedo saber si están expuestos a humos de soldadura, porque se ve, porque están utilizando, están haciendo soldadura, o están expuestos a ese solvente, porque están usando ese solvente, pero ¿cuánto? ¿Cuánto me puede afectar? Entonces, para eso es importante el monitoreo, para la evaluación cuantitativa y para el control de riesgos inherentes a la exposición, principalmente por inhalación, porque recuerden que la vía de ingreso de contaminantes es por la vía respiratoria de agentes químicos presentes en los puestos de trabajo. Según la norma, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Se aplicará a nivel nacional en todos los ambientes de trabajo donde se utilicen agentes o sustancias químicas o también cancerígenas, que pueden ocasionar riesgos y daños a la salud y seguridad de los trabajadores. Y estos valores deben ser aplicados por profesionales con conocimiento en temas vinculados a la salud e higiene ocupacional, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Me dicen que los límites permisibles constituyen valores de referencia, en los cuales el higienista, la persona que haga el monitoreo, el técnico, va a poder hacer, digamos, la comparación, ¿no? Dice también que no representan una barrera definida de separación entre situaciones seguras y peligrosas.
Se establecen para su aplicación exclusiva en la práctica de la higiene ocupacional y no podrá aplicarse para la evaluación de la contaminación ambiental. Recuerden que un monitoreo ambiental no es lo mismo que un monitoreo ocupacional. El ambiental está dirigido para, digamos, yo tengo un ambiente de trabajo para la parte externa. ¿Cómo afecta eso a lo externo? El ocupacional es digamos, de los límites de mi zona de trabajo internamente. Ya es muy diferente. Por eso para ruido nosotros tenemos nuestro ECAS de calidad de ruido, que va a depender de la zonificación, pero para ruido ocupacional nosotros depende de qué, del tiempo de exposición. Es muy distinto, por eso digamos, separar esto, ¿no? ¿Recuerdan cuando hicimos, no sé si ustedes llevaron conmigo, pero hicimos un curso de supervisor de medio ambiente en el cual vimos monitoreo de calidad de aire? También hay ciertos materiales particulados que se miden, hay PM10 y 2.5. En cambio, cuando vamos a hacer el monitoreo en salud ocupacional, de higiene ocupacional, lo que nosotros vamos a medir es cómo ese agente químico ingresa al cuerpo humano y las partículas están diferenciadas en fracción respirable, fracción inhalable. Muy distinto a PM10 y PM2.5. Luego también me dicen, no podrá aplicarse tampoco para contaminación del agua o alimentos, y etcétera, ¿no? Es específicamente para ambientes de trabajo. Algunas definiciones que debemos conocer y que son importantes es zona de respiración. Es el espacio alrededor de la cara del trabajador del que éste toma el aire que respira. Por ejemplo, la persona está trabajando, mi zona de respiración es imaginariamente, no es una esfera de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador, una distancia de 30 centímetros o 0,3 metros. Por eso que el sensor, el equipo, se coloca básicamente cerca a la zona de respiración. Generalmente digamos, el cassette, el filtro o el ciclón, que luego vamos a ver, se conecta cerca, ¿no? Entonces, generalmente lo colocamos acá en el cuello, en la solapa, para que esté lo más cerca posible de la zona de respiración, ¿ya? Y cuya base está constituida por el plano que contiene dicho cemento, la parte más alta de la cabeza con la laringe. El periodo de referencia es un periodo específico de tiempo establecido por el valor límite de un determinado agente. El periodo de referencia puede ser de 8 horas que normalmente trabaja un trabajador, o puede ser una medición de corta duración de 15 minutos. Luego vamos a ver la diferencia. ¿Cuánto se hace de 15 minutos, que es un TLB, y cuando se hace uno de 8 horas, que sería un TBAA? Luego lo vamos a ver. Y justo ya estamos acá. ¿Cuál es el TBAA? Es la media ponderada en el tiempo. Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo. Generalmente es una jornada estándar de 8 horas, ¿no? Entonces, referir la concentración media a dicha jornada estándar implica considerar el conjunto de las distintas exposiciones del trabajador. De repente, igual como en ruido, recuerdan, el trabajador se movía en distintas zonas, entonces se hacía el monitoreo en todas esas zonas. Igual, en este caso, el monitoreo se realiza a la persona. Si la persona está en un lugar estático, bueno, la persona va con este sensor en su cuerpo. Si se mueve en distintas áreas, igual, este equipo lo va a ir acompañando en todas sus etapas y la medición se va a hacer en todo este tiempo, que sería de 8 horas. Generalmente los equipos ya tienen esto integrado, ya te da el valor el TBAA en 8 horas. Nosotros ya no tenemos que hacer esto de acá, ¿no? Porque si no tendríamos que estar midiendo a cada instante. Ya lo integra específicamente. Hay otro tipo de, digamos, de medición que se hace, el STIL, que es la exposición de corta duración. Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior en la lista de valores límites. Cuando nosotros veamos el, los anexos donde ya están colocados, digamos, los agentes químicos y cuál es el TBAA y el STIL, vamos a ver que en algunos agentes químicos en la columna de TBAA no hay, porque se recomienda que se haga una medición en STIL, o sea, una medición de 15 minutos, nada más. Y el valor se compara con lo que me da en la norma.
Lo habitual es determinar las de estilo de interés, es decir, las del periodo o periodos de máxima exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos. Por ejemplo, si la persona en todo el turno de trabajo hace un pintado, porque digamos se tiene que pintar algún tipo de superficie metálica. Esa es una actividad que no lo hace todo el día. En todo el día está en distintas áreas, digamos, es una área de soldadura, un área de zona de mantenimiento, y solamente se dedica 30 minutos a un pintado. Entonces, generalmente ahí se va a hacer una medición de estilo. 15 minutos es lo que puedo realizar para poder tomar el periodo de máxima exposición a ese solvente que generalmente está compuesto la pintura. Y los valores límites permisibles, que son los TLB, son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire y representan condiciones a las cuales se cree que basándose en los conocimientos actuales, la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día durante su jornada laboral sin sufrir efectos adversos para su salud. Las diferencias de respuesta existentes entre los individuos, basados tanto en factores genéticos como en hábitos de vida, un pequeño porcentaje de trabajadores podría experimentar molestias a concentraciones inferiores a los TLB e incluso resultar ser afectados más seriamente. Lo que quiere decir esto es que hay estos valores, que son los TLB, que son los valores límites permisibles, en los cuales nosotros podemos determinar la concentración. Ahora, estos TLB pueden ser STIL como pueden ser TBAA, ya dependiendo del tipo de agente que yo voy a medir. ¿Ya? El valor límite para los gases y vapores se establecen en ppm. Generalmente lo que me da, digamos, en el equipo puede ser en ppm. Yo tengo que hacer un cambio de unidad. ¿Por qué? Porque en la norma me dan en miligramos por metro cúbico. Si el equipo me pide directamente en miligramos por metro cúbico, yo no hay problema, directamente lo comparo con lo que me dice la norma, pero generalmente me da en partes por millón. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por el peso molecular del agente químico y dividirlo en 24,45. ¿Ya? Si es que, digamos, la norma me da en ppm, directamente lo cambio a ppm, no hay problema. Hay clasificaciones ahora, como les decía. ¿Qué era el TLB? Era el valor límite permisible. ¿Qué puede ser TBAA? Quiere decir que yo he hecho mi medición en 8 horas. ¿Ya? Y eso es lo que la mayoría de trabajadores pueden estar expuestos, es a 8 horas. Y el otro sería el TLB. Ahí acá, perdón, discúlpenme, es STIL. Vamos a ver, es el STIL, que es el que se hace a 15 minutos. Ya está. Es el valor de referencia para la exposición, pero de corta duración, que sería de 15 minutos. ¿Ya? Estas exposiciones por encima del TLWA hasta el valor STIL no deben tener una duración superior a 15 minutos ni repetirse más de 4 veces al día. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo hago mi monitoreo y según mi agente químico, la norma me dice que lo haga en STIL, o sea, en 15 minutos. La persona realiza esa actividad durante las 8 horas, pero mi método me dice, haz el monitoreo en 15 minutos. Entonces, yo lo que tengo que asegurarme es que durante todo el día, después de haber realizado 4 mediciones de 15 minutos cada una, no me debe superar ese STIL que me da la norma. Por ejemplo, la norma me dice no, uno me sale 7, medición 2 me sale 6, medición 3 me sale 5, medición 4 me sale 6 otra vez. Entonces veo que durante todo el día, en esas mediciones que he hecho de 15 minutos cada uno, no he sobrepasado, no hay ningún riesgo. O la persona se tiene que seguir protegiendo con las medidas de protección que son las mascarillas. Ya, estamos bien. Pero ¿qué pasa si uno de ellos excedió? Ya según el límite estilo es 8 y en mi medición 1 me sale 7, en la segunda medición que hago me sale 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo durante mi jornada laboral, en algún tiempo, he excedido este límite que me da la normativa. Entonces ya hay riesgo. Yo ya tengo que tener otras medidas de control para que el trabajador no esté expuesto a estos agentes químicos, porque está sobrepasando el límite.
Otro que es un dato importante es el TLBC. ¿Qué quiere decir este valor? Algunos agentes químicos nomás lo tienen en la norma, no todos. Son casos excepcionales, son algunos que son, digamos, tipo cancerígenos, ya que la norma me dice que en ningún momento del día yo debo sobrepasar este valor. En ningún momento. Entonces, ni siquiera en una medición. En todas debe estar por debajo de este TLBC, que es el TLB, valor permisible techo. ¿Ya? En este caso, como acción preventiva para el ingreso a este tipo de ambientes donde se utilizan sustancias con valor límite techo, se deben utilizar equipos de protección respiratoria con filtros para neutralizar estos gases. Si además, digamos de que la vía de ingreso, según mi hoja de seguridad, no solamente es a partir de la vía respiratoria, sino también vía dérmica, tengo que asegurarme, por eso, según la hoja de seguridad, si esta sustancia tiene alguna acción sobre la piel o las mucosas. De repente, debido a ello, tengo que utilizar otro tipo de protección adecuada. Por eso es importante leer bastante las hojas de seguridad. Otro término importante a considerar son los límites de desviación. Pueden utilizarse para controlar las exposiciones por encima del TLB TWA dentro de una misma jornada de trabajo. Estos nunca son límites independientes, sino complementarios a los TLB. Para los agentes químicos que tienen asignados TLB, TBA, pero no TLB Steel, esto lo vamos a ver en la norma, se establece el producto de 3 veces el TLB sobre de TBA como valor que no debe superarse durante más de 30 minutos en total a lo largo de la jornada. Ya son, digamos, conceptos que hay que tener claros para el momento de hacer mi informe, hacer mis recomendaciones. Lo que hay en la norma que me dan son los valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo en el anexo 1, el anexo 2 me da para agentes químicos cancerígenos y el agente 3 son aquellos cancerígenos cuyos contactos deben evitarse. Si es posible, ya no deben utilizarse, ¿no? Porque es de mucho riesgo. Y si, por ejemplo, digamos, si yo utilizo, digamos, pintura, sabemos que la pintura tiene distintos solventes. Yo no estoy midiendo, digamos, directamente un agente específico, ¿no? Un agente químico específico, por ejemplo, un formaldehído, sino que este pintura tiene una mezcla de varios tipos de compuestos químicos. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí entonces? Si yo no solamente encuentro un solo agente, sino en toda la mezcla puedo tener 5 COPs, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es hallar los resultados de cada uno de ellos y de acuerdo a eso voy a hacer un cálculo, digamos, promedio, ¿no? Para poder encontrar cuál sería el valor al cual no me debo exceder de toda esa mezcla, ¿ya? Como les decía, hay tamaño de partículas, ¿no? Primero es masa de partículas inhalables, que también son conocidas como inspirables y corresponde a aquellas partículas que se inhalan y resultan peligrosas cuando se depositan en cualquier parte del tracto respiratorio. Estas no van a ingresar, no son tan peligrosas, ya son peligrosas, pero no tanto. Las partículas torácicas ya son aquellas polvo o materia particulado que penetra en la laringe y es peligrosa al depositarse en cualquier parte del tórax. O sea, ser un poco más grandes pueden ingresar un poco más. Pero las que son más riesgosas y generalmente cuando uno hace un plan de monitoreo, ¿no? Y uno va planificando qué tipo de material particulado voy a hacer, voy a monitorear, entonces yo puedo decir, a ver, si puedo hacer entre respirables o inhalables, tendría que ver la ficha técnica de seguridad, ese polvo que se genera de repente es menor a 10 micras o a 5 micras, mejor dicho, es menor a 5 micras o 2 micras, entonces debería considerar hacer un monitoreo material de partículas respirables, porque al ser el tamaño de partícula bien pequeño puede atravesar los bronquiolos y pasar hasta la zona de intercambio de gases a los pulmones que vendrían a ser los alvéolos pulmonares. Es más riesgoso, por lo tanto, tener partículas de este tamaño, que se conocen también como fracción respirable. Hay que considerar ello al momento de hacer un plan de monitoreo. Esta es, digamos, la forma en cómo se presenta este anexo del listado de agentes químicos. Por ejemplo, en uno de ellos podemos tener el alcohol etílico, el alcohol isopropílico. Acá tengo los valores que les decía. Tenemos el TBAA y tenemos el STIL.
Si tengo el TB, en este caso el alcohol etílico vemos que no tiene STIL. ¿Por qué? Entonces no debería monitorear en 15 minutos, ¿no? Tendría que hacer un monitoreo de 8 horas para poder comparar con el TBAA. Y acá lo bueno que sí me dan en ppm y también me dan en miligramos por metros cúbicos. Generalmente los equipos, como les decía, el valor que va a medir es en ppm. Ya, entonces yo, dependiendo luego de un cálculo pequeño que se hace, voy a poder comparar el valor que he medido con el valor que me dice la norma y poder determinar si estoy por encima o no de este TLB, que sería un TLB de TWA. Ya, por ejemplo, hay otros que sí, el alcohol N-butílico, tengo valores de TBAA y tengo valores STIL, ¿no? Entonces, dependiendo, yo puedo hacer medición en 15 minutos y compararlo con este valor o hacer un monitoreo de 8 horas y compararlo con este valor, que sería del TBAA. Y acá también me dicen algunas notas que este alcohol N-butílico puede ingresar por vía dérmica, ¿ya? Entonces hay que protegerse también, digamos, al momento de, si voy a manipular, protegerme con algunos guantes específicos o algún tipo de ropa protectora específica. Así es como más o menos se va presentando en la normativa. Entonces, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el monitoreo, ¿ya? Después de haber conocido un poco de teoría de la normativa, cuáles son algunos términos que es TLB, TLB, TBAA, partículas inhalables, respirables, etc. Las partículas inhalables, vamos a ver monitoreo de partículas respirables, de humos metálicos y de los COPs o VOCs, ¿no? Que serían los compuestos orgánicos volátiles. A ver, ¿cuáles son los efectos que tienen estos, algunas sustancias químicas en la salud de la persona? Por ejemplo, si yo estoy expuesta a polvo de carbón, el efecto principal que va a dañar a la persona es una neumoconiosis del minero del carbón. El órgano diana se le llama al órgano donde específicamente este agente químico va a ingresar y va a afectar. En este caso son los pulmones, región del intercambio de gases, hasta los alveolos. ¿Qué tipo entonces de fracción es este de acá? Es un tipo de fracción respirable, porque ingresa hasta el intercambio gaseoso que son los alveolos. Y ahí está, ¿ves? La fracción respirable. El amianto, efecto principal, asbestosis, cáncer de pulmón, mesotelioma. El órgano diana igual, pulmones, región branquial y el intercambio de gases. Igual, fracciones torácicas y respirable. Entre ellas, preferible hacer fracción respirable. El manganeso igual, hasta donde puede llegar, no es muy pequeño, así que solo llega hasta la fracción inhalable. Entonces, este tipo de monitoreo tendría que realizar yo. Otros, el polvo de madera, algunas maderas duras causan cáncer nasal, también afecta a vías respiratorias nasales y la fracción de interés es a la fracción inhalable. Y así, dependiendo del tipo de agente, por eso al que yo esté expuesto, necesito, determinar qué tipo de monitoreo. Porque yo puedo decir, se hace monitoreo allá de polvo, sí, pero ¿qué tamaño? Eso es lo importante. En el caso de para partículas inhalables se utiliza la NIOSH 500, ¿ya? El nivel permisible, según el decreto supremo que ya hemos visto, que es el de valores límites permisibles para agentes químicos, me dice que para partículas inhalables el límite permisible es de 10 miligramos por metro cúbico. No debo exceder de este valor. ¿Cuál es la normativa y la metodología? Según la NIOSH, me dice que necesito tener filtros de PVC de tamaño de 37 milímetros. Estos son básicamente los filtros. El tamaño de poro debe ser de 2 a 5 micras de tamaño de poro o filtro hidrofóbico equivalente y un soporte de filtro en 37 milímetros también, ¿no? Para que pueda soportar. De portafiltro cassette. Este es el portafiltro, el cassette, que yo debo introducir, digamos, el filtro para luego, con una manguera, poder, digamos, conectarlo a la bomba. Así es como se conecta por esta manguera a la bomba. Es una bomba de succión en la cual me va a succionar el aire del ambiente. Según lo que hemos visto, en dónde se debe colocar digamos ya el filtro, en la zona de respiración, ¿no? Que está más o menos 30 centímetros de nuestra nariz, de nuestra zona de respiración.
Otro equipo, o sea, parte del equipo, mejor dicho, que forma parte de todo este sistema de muestreo, es la bomba de muestreo, ¿no? Como lo vemos acá, tiene diferentes presentaciones, pero sí es importante que tenga un rango de medición de flujo de 1 a 2 litros por minuto y con un tubo de conexión flexible que sería este de acá. Y el sistema de muestreo es el conjunto de componentes sin el ciclón. En este caso, yo no necesito que las partículas, digamos que se vayan separando. Entra la partícula a la fracción inhalable y se coloca, digamos, toda esa cantidad de masa en el filtro que está colocado acá en este sistema de cassette. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes vayan al mercado, digamos, y quieran comprar algún tipo, digamos, de filtros, ya saben cómo debe ser, estas características que te la dan en su ficha técnica, pero se van a encontrar que hay algunos portafiltros de 2 secciones y algunos portafiltros de 3 secciones. Pueden utilizar cualquiera, pero hay que conocerlas. Generalmente vienen así, con 2 tapas, una roja y una azul. Una es la salida y otra es la entrada. Eso sí, hay que diferenciar. ¿Ya? La azul en el orificio de la sección bacho que corresponde a la entrada del contaminante al portafiltro. Ahora, el portafiltro normalmente tiene 2 secciones, no son lisas, una parte es lisa y la otra parte es un poco con estrías, un poco grumosa. También hay que conocer dónde es que se va a colocar la muestra. Generalmente se coloca en la parte lisa, por eso hay que considerar bien cuál es el ingreso. Generalmente el tapón azul es donde va a ingresar la muestra. Se coloca el tapón rojo en el orificio de la sección hembra, donde ya sale el aire limpio, ¿no? Y se coloca el soporte de filtro en la sección hembra de portafiltros. ¿Ya? Eso es básicamente cómo se va armando. Por acá es donde va a ingresar el aire y por acá es donde va a salir. ¿Ven esta zona así como tipo rejilla? Esta es la parte donde ya es la salida del aire. Acá es donde se coloca el portafiltro y acá es donde ingresa el aire, en la sección azul, donde no tiene la rejilla. Eso se tienen que aprender a diferenciar, porque si se equivocan, lo ponen al revés al momento de juntarlo así, como en este caso a la bomba, ahí sí no van a mostrar nada. Esto sí tienen que considerar. Esta parte de rejillas es la salida ya, donde está saliendo el aire. Acá es donde está ingresando el aire. Por lo tanto, si por acá ingresa el aire, el ISO debería estar mirando al tapón azul, porque ahí es donde se va a pegar, donde se va a concentrar, donde se va, digamos, a tomar la muestra, ¿no? Y de acá sería la salida, la zona brumosa, un poco con estrías, y recién sería la tapa roja. Eso sí, por favor, bien claro. Ese es cuando, digamos, el portafiltro tiene 2 secciones, pero puede ser que el portafiltro tenga 3 secciones. En este caso, igual, siempre el tapón azul es la sección, es donde se debe introducir el portafiltro con la sección lisa. Por ahí es donde ingresa el aire y la sección roja es donde sale el aire. Ahí está. Ingresa el aire, tengo esta zona intermedia de disco, recién viene el portafiltro, la zona lisa por este lado, ya que por acá ingresa el aire, la zona rugosa por el otro lado, y de acá está la salida. Y esta es, digamos, la zona de salida porque la pueden identificar porque tiene una especie de filtro fuera. Todo generalmente es de plástico, ¿ya? Así, de plástico. Em, ¿Qué pasa si se cambia la tapita? No hay problema, ¿no? Ustedes ya saben que la zona que tiene el filtro es la salida. Eso sí, no se deben equivocar y es bastante perceptible. No podemos ver. Si sabemos, ya no nos equivocamos y vamos a tomar una buena muestra. ¿Ya? La técnica que se utiliza para partículas inhalables y también para respirables y para humos metálicos es la técnica de la gravimetría. Gravimetría quiere decir que yo voy a necesitar peso, masa, para poder determinar mi concentración. Entonces, el muestreo, antes de usar los muestreadores, se comprobará que estén completamente limpios y secos. Hay que numerar el soporte del filtro con un marcador indeleble y colocarlos boca abajo del lado que estén numerados en el cassette. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente en el día yo puedo hacer 3 monitoreos de polvo ocupacional. Tengo que tener bien identificado cuál es el filtro que está en ese portafiltro, ¿no? Todo debe ser en orden, bien identificado. Montar el filtro en el cassette de filtro, como ya lo hemos visto, y cierre firmemente para que las fugas alrededor del filtro no ocurran.
Previamente pesado es el filtro, ¿no? Por eso les decía que se trabaja básicamente con un laboratorio. El laboratorio ya tiene un procedimiento específico donde hace el pesado del filtro, le hace el secado y todo. Es un trabajo previo donde ya ustedes le van a entregar este filtro en un sobre y les van a dar su peso inicial. Listo. Este filtro con peso inicial, coloco toda la información en un formato específico y lo coloco dentro del cassette. Entonces, antes de comenzar el muestreo, se retiran las protecciones del muestreador, la que ya hemos visto, las tapitas, y se conecta este a la bomba mediante un tubo flexible, asegurándose de que no existan fugas ni estrangulamientos, ¿no? O sea, que en otras palabras, que no se esté doblando la manguerita de tal manera que el aire pueda ingresar adecuadamente y no tenga ningún problema y que la muestra sea idónea. Se coloca el muestrador, ya vimos, en la zona de respiración del trabajador, por ejemplo, normalmente sujeto a la solapa y la bomba de muestreo se sujeta a un cinturón, ¿no? En otro lugar apropiado de la ropa del trabajador, siempre hay que evitar los estrangulamientos del tubo flexible. Luego, el tiempo de muestreo debe ser representativo de la duración de la exposición de los trabajadores y tan largo como sea razonablemente posible. Generalmente, la norma me dice que puede ser mínimo el 70% del tiempo de trabajo. Por ejemplo, si la persona normalmente trabaja 8 horas, el tiempo que se debe realizar el muestreo es el 70%, o sea, sería más o menos 7 por 8, 5,6 horas aproximadamente, 6 horas mínimo, entonces, lo redondeo, ¿ya? Al finalizar la toma de muestras, se anota el tiempo transcurrido desde el inicio del muestreo. Es importante el tiempo de muestreo porque me va a servir para hallar el volumen de muestra que yo estoy tomando. El flujo también es importante porque si bien es cierto, el rango es de 1 a 2 litros por minuto, tengo que especificar, de repente es 1,5, 1,6, etcétera, pero no debe pasar ese rango. Entonces yo también apunto el flujo, apunto el tiempo de muestreo, apunto el peso inicial. Se retira el muestreo, luego terminado, transcurrido el tiempo, se retira el muestreador del sistema de muestreo y se vuelve a cerrar para evitar pérdidas o contaminaciones durante su traslado al laboratorio. Generalmente yo lo voy a llevar al laboratorio así, con todo este sistema bien identificado en el sobre. Generalmente en el sobre va lugar de muestreo. Si se puede poner la persona, se pone la persona. Ya está el peso inicial, porque ese es el que me ha dado el laboratorio. El tiempo de muestreo también tengo que colocarlo. Entonces, dentro del sobre yo coloco todo esto para que en el laboratorio, ya a las condiciones adecuadas, puedan sacar el filtro. Ahora, me olvidé de ponerlo, pero yo no voy a tocar el filtro tampoco con mis manos. Generalmente lo coloco con una pinza delgada para yo evitar estar en contacto mi mano con el filtro, porque mi mano de repente puede sudar, puede crear cierta carga estática, etcétera. Preferible agarrar una pinza de tipo que no sea metálica, ¿no? Que tenga las puntas generalmente, no recuerdo cómo se llama esto, pero como que son tipo aislantes, ahí está, que la punta sea aislante para que no haya carga estática ni nada pueda contaminar el filtro. Porque recuerden que la cantidad de muestra que normalmente va a captar son miligramos, es bastante pequeño. Entonces, si un contaminante ingresa, va a alterar demasiado la muestra. Entonces, esas son algunas recomendaciones que se deben hacer al momento de agarrar el filtro y básicamente agarrarlo, porque yo no lo voy a sacar, ya en el laboratorio se encargan de ello. ¿Ya? Este básicamente es como es el ingreso del filtro, ¿no? Acá está el tapón, acá está, digamos, el ingreso del filtro, así como se ve, digamos, en esta forma, en este ángulo. Así es como básicamente el trabajador debe estar, el colocado el filtro en la zona de respiración. Lo que yo tengo que hacer es prender la bomba, ¿no? Colocar la bomba, apuntar el flujo, luego finalmente el tiempo y finalmente apago, ¿no? Y anoto todos los datos de muestreo. Este es el cálculo que se realiza para calcular la concentración de partículas inhalables, ¿no? Tengo el peso del filtro antes del muestreo, que es el peso 1, que es el que me da el laboratorio. El peso 2 es el filtro que ya contiene la muestra, que también me va a dar el laboratorio. Generalmente el laboratorio lo que me entrega es un informe del laboratorio donde me da toda esta información. El volumen muestreado, sí, ya yo lo tengo que calcular, que se halla por el caudal, que es el flujo, por el tiempo. Y así yo hallo mi volumen.
En cuanto a la fracción respirable, que es también se utiliza en este caso, disculpen, es el NIOSH 600, ¿ya? La fracción respirable. En este caso, el límite o el valor límite permisible o el TLB que me dice la norma es que no debe superar los 3 miligramos por metro cúbicos. Es mucho menor la cantidad, el límite con respecto al inhalable. El inhalable es 10 y el respirable es 3. ¿Por qué se da esto? Porque ya conocemos de que el respirable es mucho más dañino, ¿no? Porque ingresa a la zona de los alvéolos pulmonares donde se da el intercambio gaseoso. Por eso que el límite es mucho menor. Es casi la tercera parte. En- Como les dije, es el NIOSH 600 para partículas respirables. En este caso también se utiliza un filtro de PVC de 37 milímetros, de 2,5 micras de tamaño de poro o filtro hidrofóbico equivalente, y también utiliza un soporte de filtro, como ya hemos visto, pueden ser de 2 o de 3 capas. En este caso, como digamos que por acá ingresa el aire, va a ingresar acá al filtro, mejor dicho, por acá ingresa, perdón. Ingresa el aire, va a ingresar al filtro. Acá tiene que tener un sistema de ciclón. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema el cual permite hacer la separación de la fracción respirable con la inhalable. La inhalable se queda en esta zona y la respirable es la que va a ingresar directamente al filtro. Entonces, para este caso sí necesita el ciclón. Ahora, el ciclón puede ser de nylon de 10 milímetros o también puede ser un ciclón de aluminio. La bomba de muestreo también parecida a la otra, personal, pero en este caso, si yo utilizo un ciclón de nylon, como en este caso, parecido a un plástico, el flujo debe estar en 1,7 litros por minuto, más o menos 5%. Pero si el ciclón que yo voy a usar es de aluminio, mi flujo debe estar en 2,2 litros por minuto, más o menos 5%. ¿Ya? Y también considerar que hay que tener este tubo flexible. La técnica es igual de gravimetría, porque yo lo que voy a hacer, como el caso anterior, ¿no? El peso del filtro ya con la muestra. El muestreo es bien parecido. Antes de usar los muestradores se comprobará que estén completamente limpios y secos. Igual hay que tener cuidado con enumerar el soporte de filtro, ¿ya? Con un marcador indeleble, colocarlos boca abajo del lado que estén numerados en el cassette para que no afecte, ¿no? Hay que ensamblar los filtros en el cassette de filtro y también cerrar adecuadamente, ¿no? Coloque un tapón en cada abertura del cassette de filtro. Retire la tapa del ciclón, ya el ciclón también tiene una tapa, y hay que colocarlo, anexarlo al soporte de filtro. Y luego hay que montar el cabezal de muestreo, ¿no? Con el ciclón en el cabezal. El tiempo de muestreo igual es representativo, igual parecido al de inhalables, en este caso el tiempo de muestreo. Mínimo el 70% del tiempo de trabajo. Al finalizar, igual hay que tomar todos los datos que se requieren, quién es la persona, el tiempo, el flujo, etcétera, ¿no? Y al momento de retirar el muestrador del sistema de muestreo, se vuelve a cerrar para evitar pérdidas o contaminantes durante su traslado al laboratorio. Hay que anotar todas las referencias. En este caso, el transporte es igual al de inhalables, solo que lo estoy colocando acá para no hacerlo repetitivo. Al momento de los portafiltros, lo transportamos en contenedores convenientemente protegidos, de tal manera que se impide el contacto físico entre ellos hasta el momento de su análisis. El transporte deberá realizarse de manera que las superficies del filtro siempre permanezcan paralelas a la horizontal, o sea, totalmente paraditos, ¿no? Para que no haya, digamos, algún tipo de caída de material, aunque es improbable, porque al momento en que ingresa el flujo con tal fuerza, digamos, el material que va a ingresar se queda pegado prácticamente, pero por si acaso hay que colocarlo paradito, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problemas. El cálculo también es igual. Necesito el peso final después del muestreo. Le tengo que restar el peso inicial entre el volumen. Y el volumen se halla con el caudal por el tiempo. ¿Ya? Igualito. Solamente que en este caso el valor de concentración lo voy a comparar ya no con 10,
que era límite para inhalables, sino en este caso con 3, que es el límite para respirables. Acá, por ejemplo, se ve el ciclón. Este es un ciclón de nylon. Por acá es donde va a ingresar la muestra. El ciclón, ya les dije, es para que las partículas puedan separarse adecuadamente, ¿ya? Las inhalables quedan por esta zona, básicamente. Por eso siempre cuando se va a usar este equipo, hay que hacer una limpieza bastante exhaustiva. Esta zona de acá generalmente es enroscada. Se tiene que sacar, se tiene que limpiar para que al momento se use en otro muestreo, en otro monitoreo, no entre, digamos, con contaminantes, ¿no? Y haya una muestra errada. Y así como básicamente se coloca el personal en la zona de respiración. Y acá se le coloca se puede colocar en cinturón, ¿no? En alguna zona donde dé soporte a la bomba, porque la bomba sí pesa un poco, ¿ah? No pesa mucho, pero sí puede, digamos, incomodar un poco a las actividades que vaya realizando el personal, ¿no? Eso hay que tener en consideración y hay que conversarlo bastante con el trabajador. También, como ya les había dado la indicación, para que el tubo flexible no tenga ningún tipo de estrangulamiento. El otro muestreo, que es el de humos metálicos. En ese caso se utiliza esta norma, la NIOS 7303. También es bastante parecido a los dos tipos que hemos visto ya. También es digamos, la técnica también de gravimetría, ¿no? Este, por ejemplo, el cuadro que me muestra en la norma, que es el decreto supremo 0, en este caso 015-2005 SA. Para el aluminio solamente se tiene el TBAA en miligramos por metros cúbicos y así para distintos tipos de metales dependiendo de la exposición a la cual se encuentre el trabajador, ¿no? El equipo también se utiliza un filtro de membrana. En este caso es diferente, ya no es de PVC como los anteriores. En los anteriores para respirable e inhalable se utilizaba de PVC. En este caso para unos metálicos no. Hay que considerar que debe ser de ésteres de celulosa. El diámetro, si es el mismo, 37 milímetros de diámetro y 0,8 micras de porosidad. También las micras varían. Cuando uno, digamos, quiere abastecerse de este tipo de filtros, tiene que considerar estas características, ¿ya? Porque un filtro para respirar inhalables no es lo mismo que para hacer un monitoreo de humos metálicos. Eso sí hay que considerar bastante. La bomba de muestreo igual, personal, puede ser este modelo también, con una exactitud de más menos 5% para un flujo, en este caso, tenemos un poco más amplio. El de inhalables era de 1 a 2. En este caso puede ser de 1 a 3 litros por minuto. Y como está en este rango, pues yo puedo considerar que sean 2 litros por minuto para hacerme el monitoreo. Y no hay problema. Por acá se da la válvula de ingreso de aire. Ese es donde yo voy a conectar mi manguera y por ello voy a colocar mi filtro, ¿no? Mi soporte de filtro. Acá es donde yo puedo ver mi flujo y el tiempo en que va monitoreando. Y esta zona de acá es donde yo puedo encender y apagar o calibrar mi flujo. Y acá atrás tiene un gancho para poder colocarlo a la persona. Entonces se va a realizar el monitoreo. De igual manera, el soporte de filtro es empleado para lograr una distribución más uniforme del paso del aire a través del filtro. Ya acá hay una distribución más adecuada. La zona roja, ya sabemos, la que tiene esta zona, digamos, como de malla, es la zona ya de salida, ¿no? Acá es donde va a ingresar el aire. Acá es donde se coloca la manguera y es donde se va a conectar a esto de acá, a la bomba. ¿Ya? Los portafitos empleados igual son de 37 milímetros de diámetro, ¿no? También puede usar de 2 cassettes o de 3 divisiones, ya como hemos visto anteriormente. La técnica, como les decía, es la de gravimetría y el muestreo es parecido a los anteriores, ¿no? Coloco el tren de muestreo en el lugar que corresponda. Según se trate de muestreo, en este caso es personal, se retiran los tapones, ¿no? Y yo voy a instalar ahí eh, mi, mi, mi cable, perdón, esta manguera y luego lo voy a conectar a la bomba. En este caso no requiero, como ven, ciclón. El ciclón solo se va a utilizar para la fracción respirable, que son aquellos donde el tamaño de partícula es bien pequeño. En este caso no, es directo.
Se conecta el orificio de la sección hembra de portafiltros a un extremo de la manguera empleando el adaptador. Se conecta el otro extremo de la manguera de muestreo a la boquilla de succión de la bomba, ¿no? El muestreo personal es empleado para conocer la exposición ocupacional del operario o del trabajador a los humos metálicos de soldadura, dependiendo de la actividad que realiza. La bomba es instalada en el cinturón del trabajador, haciendo pasar la manguera por la espalda del trabajador generalmente para que no le pueda impedir en realizar sus actividades normales, no le afecten el movimiento de los brazos, de las piernas, etcétera. Y por encima del hombro hasta la solapa de la camisa o la chaqueta, ¿no? De tal forma que el portafiltros quede ubicado lo más cerca posible a la zona respiratoria. Si durante la realización de la tarea el trabajador requiere una careta protectora para soldadura, generalmente, ¿no? Cuando se hacen actividades de soldadura, la persona debe estar totalmente protegida y con una careta que le cubra todo el rostro. En este caso, el portafiltros debe quedar ubicado en el interior de la máscara. En, en el caso que el tamaño de portafiltro de 37 milímetros no permita realizar esta operación, se puede utilizar un portafiltros más pequeño, de 25 milímetros. Se debe verificar que el ensamble quede ubicado de tal forma que el orificio de entrada de contaminante quede hacia abajo. Si el operario realiza una labor en la cual este sistema de medición le imposibilita la correcta realización de su trabajo, lo que se puede hacer es colocar este sistema, este tren de muestreo, esta bombita, este portafiltro, ubicar cerca a la zona respiratoria. Lo que se hace básicamente, y lo que yo he hecho, porque es improbable colocar el portafiltro dentro de la careta del soldador, es colocarlo en un trípode, como colocamos el sonómetro, y lo movemos de tal forma que esté lo más cercano posible al trabajador. Y así no le afecta a sus actividades y se trata de realizar un monitoreo lo más adecuado posible para que los valores, los resultados, me permitan dar las medidas de corrección, que es básicamente lo que uno requiere, ¿no? Así igual, de tal manera, se coloca la bomba, la manguera y el portafiltros. Ven que no está el ciclón acá, no está el ciclón acá, porque no se requiere. Recuerden, para inhalables y para humos metálicos no se requiere usar el ciclón. El ciclón se requiere utilizar para la fracción respirable. Ya, eso sí, ténganlo bastante en cuenta. Son datos, casos que yo he visto que se les pasan a los monitoristas, a las personas que realizan un monitoreo, porque piensan que todo es igual. Ah, ya, respirable, inhalable, pues ya lo mismo trae. No, no es lo mismo. Hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Y también los filtros. Y los flujos. Eso es importante. Entonces se pone la bomba en funcionamiento, prendiendo el botón de encendido. Durante todo el monitoreo se debe verificar siempre el correcto funcionamiento de la bomba y las condiciones del filtro, ¿no? Si se nota que el valor de caudal se reduce significativamente, digamos, yo lo programé a 1,5 o a 2 litros por minuto y veo que se redujo a 0,5 y ya no lo puedo corregir, lo quiero subir, digamos, lo subo y no se quiere corregir, lo que tengo que hacer es detener el muestreo de inmediato y registrar cuánto tiempo ha monitoreado con el flujo adecuado, ¿no? En caso el higienista debe decidir si la muestra tomada hasta ese momento es válida para ser considerada dentro de la evaluación, ¿no? De acuerdo al volumen y el tiempo muestreado. Digamos, si eso sucede cuando ya realicé el monitoreo 6 horas y el trabajador está 8 horas. Bueno, puedo considerar de que hasta 5,6 horas, hasta 5 horas ya puedo decir, bueno, ya está bien, sí puedo considerar que es válida esta muestra. Pero ¿qué pasa si eso me ocurre a la hora de haber realizado el monitoreo? Entonces, esa no es una medición correcta, no es adecuada, según la metodología. Tendría que buscar otra bomba o tratar de repararla, etcétera. Cambiar de bomba para que el monitoreo sea adecuado. Recuerden que mínimo de tiempo de muestreo es 70%. Menos no es una buena toma de muestra, ¿ya? No me va a permitir tomar las medidas adecuadas, que es lo que uno requiere generalmente, y es lo más importante, tomar las medidas de control para evitar enfermedades ocupacionales o algún tipo de daño al trabajador. El muestreo también debe ser realizado en aquellos puestos de trabajo donde no se generen los humos metálicos de soldadura, pero que por su ubicación están indirectamente expuestos a la contaminación. Digamos que la zona de soldadura está cercana a una oficina.
¿no? La oficina no es que ahí se está realizando la soldadura, pero hay personas que debido a corrientes de aire puedan estar expuestos a estos humos. Y en ese lugar también se debe considerar realizar el muestreo para proteger también a las personas que se encuentren en esa zona. Entonces, al cumplir el tiempo ya que yo programado y determinado, ¿no? Definido también por el volumen de aire necesario muestrear y el caudal de captación, se apaga la bomba y se retira el portafiltros, ¿no? En la evaluación de humos metálicos generados en los procesos de soldadura, deben recolectarse adicionalmente 4 muestreos de 15 minutos si se desea conocer el nivel de exposición del soldador a aquellos componentes de los humos metálicos que tienen un valor dado por la NIOSH para exposición de tiempo corto STIL, como por ejemplo el berilio, el zinc y el manganeso. Y considerar que, según ya hemos visto, no debe superar en ninguno de estos ese STIL, porque en el TBAA tampoco debería superar, ¿no? Pero en Steel, como es más pequeño el valor, es más riesgoso. Y bueno, en el transporte de muestras al laboratorio, las muestras igual hay que colocarlas en envases adecuados para evitar que éstas se pierdan, ¿no? En el momento del traslado. Si se sospecha de la presencia de algún contaminante adicional presente en la atmósfera de trabajo donde se realizó el muestreo, entonces esta información hay que darla al laboratorio, ya junto con las muestras, porque puede ser que sea un agente que sea, se le llama a estos cuando no dejan tomar una muestra adecuada, entonces eso el laboratorio puede determinar si se debe tomar otra vez o no. Toda muestra que se realiza a un laboratorio para su análisis, se remita, perdón, a un laboratorio para su análisis debe estar debidamente identificada para la ayuda del análisis a realizar. La información incluirá como mínimo, en este caso aplica para los tres, inhalable, respirable o humos. Número de la muestra colocada en el cassette, nombre de la empresa o fábrica, sitio de operación a que corresponde, el volumen total del aire muestrado, fecha y hora exacta de recolección, nombre de la persona responsable del muestreo, el nombre del trabajador a quien le tomó la muestra. Es información mínima que debería eh, enviarse al laboratorio. Ahora, en este caso, algunos laboratorios te entregan el filtro pesado con una cadena de custodia, donde en esa hoja, en esa cadena, en ese formato, uno ya debe colocar toda la información que el laboratorio requiere, que es pertinente para que ellos puedan realizar un buen análisis. ¿Ya? De igual manera, el cálculo es igual al que fracción respirable y fracción inhalable. Necesito yo el peso del filtro final, ¿no? Que ya contiene la muestra, le resto el peso del filtro antes del muestreo y entre el volumen. Y el volumen también se halla, como anteriormente hemos visto, el caudal por el tiempo de muestreo. Solamente acaba a diferenciar qué tipo de metal, ¿no? Tengo que comparar. De repente esa zona, ese humo tiene potasio, tiene magnesio, tiene molibdeno, tiene sodio, o en otro caso puede tener berilio, cadmio, cobalto, etcétera. Esto ya va a depender de qué tipo de metal voy a comparar para determinar si me estoy excediendo o no el TLB. Bueno, ese es en caso de humos metálicos. Ahora vamos a ver el último, que es el monitoreo para compuestos orgánicos volátiles. Ya, según el reglamento también, el 015-2005 SA, también se tienen diversos componentes que son considerados COPS. Pueden haber hidrocarburos aromáticos, benceno, tolueno, etilbenceno, estireno, naftaleno, etcétera, algunos ésteres, algunos hidrocarburos alifáticos como el N-hexano, el heptano, etcétera. Pueden haber cicloalcanos, alcoholes, glicoles, halocarbonos, terpenos, aldehídos, cetonas, ácidos, etcétera. ¿Ya? Hay bastantes en esta lista. Si no hubiera en esa lista, se tiene que considerar ya otros que son recomendados por higienistas, que pueden ser los TLB de España, por ejemplo, que lo actualizan cada año. Eso es lo que deberían hacer en el país, pero bueno, al menos tenemos algo. Ahora, para hacer este monitoreo de compuestos orgánicos volátiles, lo que vamos a utilizar generalmente es este equipo monitor de gases, que es conocido como el Multi-Ray System. Ya, en este caso, el equipo lo que hace es medir una concentración, nada más, te mide puras concentraciones.
Ahora, ¿concentración de qué? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar con esta nota técnica que te dan al momento de adquirir el equipo. Vamos a entender un poco. La medición que se hace con este equipo es puntual. Yo coloco el equipo, la persona está expuesta a un solvente, mido y listo. Tengo el valor. Como se puede observar acá, puede ser, digamos, un 20,9 ppm, por ejemplo. Estos lo que utilizan es un detector de fotoionización, que es el PIT, es el cual usa una lámpara ultravioleta para ionizar el componente y pueda medir una cierta concentración. Ahora, dependiendo del equipo, va a venir con ciertas lámparas. En el equipo mismo, en su ficha técnica del equipo, te va a decir, puede decirte, la lámpara de ultravioleta es de 9,8 o es de 10,6 o es de 11,7. Ya, eso te va a decir la ficha técnica del equipo. Dependiendo de eso, por ejemplo, yo quiero medir etanol porque sé que en esta zona el componente al cual están expuestos es etanol o alcohol equilínico. Entonces, por ejemplo, digamos que ese equipo, el Multisystem RAE, Multirae, es de 10,6 de lámpara de ultravioleta. Lo que yo busco es el etanol y busco la lámpara. Ah, ya es el de 10,6. Entonces, ese factor con que yo tengo que multiplicar al valor que yo le medido directamente con el equipo es por 10. Por ejemplo, si en el equipo, como se ve acá, es de 20,9, u otro valor, acá sale cero, digamos que sea 5 ppm. Entonces yo tengo que ver qué tipo de lámpara es 10,6 allá. ¿Qué sustancia es la que está expuesto? Etanol. Entonces multiplico 10 por el valor que me sale acá, digamos 5, sería 50 ppm el valor realmente a que se ha expuesto para ese compuesto orgánico volátil, que sería el etanol. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Dice, con la unidad calibrada para leer formaldehído, ¿cuál es el compuesto orgánico volátil que yo quiero medir? Formaldehído. Me dice que la lectura que se midió en ese equipo es de 1 ppm. Y me dicen que ese equipo tiene una lámpara de 11,7 electronvoltios. Ah, ya, ok. Entonces yo voy a mi ficha técnica, mi nota técnica, perdón, del Multi-Ray System y ubico el formaldehído. Ya lo ubiqué. Luego me voy a la lámpara de 11,7. 11,7. ¿Cuánto sería el factor que yo debería colocar de este uno que he medido? Lo tendría que multiplicar por 1,6. En este caso no hay mucha diferencia porque es uno, ¿no? Entonces, hago, digamos, un cuadrito donde coloco formaldehído, el número de CAS es este, la fórmula es esta, la lámpara es 11,7 y según este cuadro es 1,6. Muy bien, 1,6. Entonces, el factor de corrección es 1,6 según la luz de la lámpara de 11,7 electronvoltios. El valor medido por el equipo es 1. Por lo tanto, el TWA medido es el valor medido por el factor de corrección. Sería 1 por 1,6, que sería 1,6 ppm. ¿Ya? En este caso, para el formaldehído, no tiene TWA, tiene STIL. Entonces, lo que yo tendría que hacer es medir solamente en 15 minutos para poder hacer el comparativo. ¿Ya? Así es como básicamente se utiliza esta, ¿cómo se dice? Esta ficha, esta nota técnica, ¿ya? Aunque sí tiene el TWA, es 0,3. Acá, perdón, no es estilo, es TWA, es 0,3. Entonces, a ver, ¿está accediendo o no está accediendo el valor? Sí, porque el que ha medido es 1,6 y el estilo es 0,3. Entonces hay que tomar ya medidas de control porque ya se ha excedido en el valor, encima es el estilo, el de 15 minutos. Ya, así es como básicamente se hace el monitoreo de compuestos orgánicos volátiles. Muchas gracias. Eso sería todo con respecto al monitoreo de agentes químicos. A ver si tuvieran alguna consulta. Es bastante técnico esto, es bastante teoría. Sí les recomiendo para que no se olviden y los que quieran, digamos, profundizar más en el tema, vean esta norma, ¿ya? Léanla,
está muy buena la norma, lo único malo es que no está actualizada, pues es el 2005, ¿no? Pero básicamente tiene muy buenos conceptos, te da casi todo, es muy buena, léanla para que profundicen un poco más. Gracias, ingeniera. Por favor, levantamos la mano para poder participar o también pueden hacer sus consultas a través del chat y nosotros les vamos leyendo, ¿sí? Ahí veo, por ejemplo, de Arturo Flores, que dice la nota técnica contiene los límites. Sí, algunos sí tienen, como les presenté en la pantalla, sí tienen, algunos tienen TWA o algunos tienen STIL, dependiendo, ¿no? Por favor, le habilitamos el micrófono a Percy. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. A ver, no me quedó claro esto. A ver, si un trabajador está expuesto por corto tiempo, digamos unos 15 minutos, máximo 20 minutos, y me pide, para hacer la comparación, me pide el TWA. Había dicho usted que con hacer la medición para 15 minutos era suficiente. ¿Es así? Ese es para el STIL. Sí, para el estilo, pero si tengo Sí. de referencia el TWA y no el estilo, ¿cómo considero? O sea, no le entiendo. A La ver, persona solo realiza 15 minutos exacto. y Y usted la quiere hacer referencia, para el TWA. exacto. Bueno, lo que tiene que hacer es dejar el equipo. Si él se mueve para otros lados, igual la concentración va a ir bajando y ese es el TWA. Sí, pero Ujú. o bastaría que haga la medición para en el periodo que está expuesto y dividirlo entre 8 horas de trabajo. No, así no se realiza. Si no tiene el estilo, no se debe realizar así. Eh, entonces, a ver, porque la fórmula para el TWA es la sumatoria por la concentración y por el tiempo de exposición, pero Sí, pero claro, dividido entre pero, 8 horas de trabajo. ajá, por eso le Entonces, digo, si la si ya persona, tengo, si ya tengo el tiempo de exposición de 15 minutos, entonces, ¿para qué sigo monitoreando? Tengo la concentración, tengo el tiempo de exposición, entonces me bastaría, sí, pero sí, usted quiere comparar un valor que está haciendo 15 minutos con un valor que está a 8 horas. No tienes el valor STIL, pues, ¿no? Como me dice, ¿cierto? sí, no tengo el valor estilo. Claro, entonces tienes que dejarle las 8 horas, porque en la realidad no está expuesto a esa concentración, digamos, de 20, digamos, ¿no? En la realidad, en todo su turno de trabajo, no está expuesto a ello, está expuesto a menos. Ahora, lo ideal Claro, es que ese componente sí tenga un estilo, ¿no? claro, Sería o lo ideal. como puso en el ejemplo, ¿no? De repente Ujú, está pintando y lo hace 15 minutos simplemente, pero ujú. yo tengo que referenciarme con el TWA, entonces tengo que dejarle el equipo durante la jornada donde el 70% Sí, o las 8 horas, preferible, sí, 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 ¿no? sí, Ya. porque en la realidad no está expuesto a ello, pues sería un Eh, valor sí, le no preguntaba porque no correcto, quedó ¿no? claro, no, lo había dicho de otra manera. Bueno, pero queda Ajá, claro, muy bien. ya que, Gracias. Otra consultita, por favor, voy a aprovechar. Este, lo que estoy viendo los valores en la presentación, por ejemplo, tenemos las partículas, ¿cómo diferencio yo la partícula, si lo puedes repetir, las partículas sí. respirables e inhalables? Por ejemplo, ¿los humos metálicos son inhalables o respirables? Sí, son inhalables. Inhalables. Sí. Inhalable es el que ingresa hasta ¿cómo se llama? Hasta los pulmones. No, el inhalable solo se queda en el tracto respiratorio nada más. Es el más Ya, grande, digamos. Pero hay es que el más tener grande. cuidado porque algunos humos metálicos sí pueden ser fracción respirable. Eso ya lo tienes que ver con la ficha técnica. Ahí ya, porque acá Ujú, sí. pareciera contradictorio, porque acá en la presentación que hizo, pero ya lo explicó, Ujú, pareciera sí, contradictorio que los humos metálicos sean más grandes que el polvo, ¿no? Pero así debe ser, supongo. sí. Sí, Ya, gracias. algunos, no todos, Sí, no sí, todos. sí, sí, ya lo dijo. Gracias, muy amable. Ya que
Ya, ok. Gracias, ingeniera. A ver, ¿alguien más que desea participar, por favor? Levante la mano. Percy preguntó, ¿ya habló? Ujú, sí, acabo de preguntar, pero Ya, ok. Que baje la mano. Ya está, gracias. gracias. Ingeniera, en el chat dice para monitoreo de polvo inhalable y respirable, tiempo y flujo de monitoreo, indica Sí, el Johnny. del polvo inhalable, el tiempo no varía, es igual para todos. O sea, las 8 horas completas o mínimo el 70%, digamos, de toda la jornada laboral, ¿no? Algunos recuerden que puede ser 12 horas su jornada laboral, ¿no? Bueno, entonces ahí sacas el mínimo el 70% o todo el tiempo. ¿Qué más era la pregunta? Y el flujo, ya, ok. El flujo, para las inhalables, el flujo varía de 1 a 2. O sea, lo puedes poner en 1,5, no hay problema. Es que algunos no son constantes el flujo. Puede ser 1,1, 1,2, varía 1,5 y así puede ir fluctuando, pero tiene que ser de 1 a 2. Ya en el caso, digamos, de partículas inhalables. En partículas respirables, ahí varía un poco. ¿Por qué? Porque en ese caso vas a utilizar un ciclón. Ahora, el ciclón puede ser de nylon o puede ser de aluminio. Dependiendo de eso, tienes que programar tu flujo. Si es de nylon, el flujo ideal es de 1,7 litros por minuto, ya variando más o menos un 5%. Pero si el ciclón que vas a usar es de aluminio, tiene que ser de 2,2 litros por minuto o hasta 2,5 litros por minuto. Entonces, eso depende del ciclón que vas a usar. Ya, el ciclón era como un tubo duro que está antes de colocar el portafiltro, porque es el que va a separar el tamaño de partícula. Esa es la diferencia. Gracias, ingeniera. Creo que Percy volvió a levantar la mano. Le damos acceso. Sí, una última pregunta, por favor. Las bombas que mostró, las bombas que se utilizan para el muestreo, puede utilizarla para cualquier contaminante, solamente el cambio va a radicar en los filtros, ¿verdad? La bomba no contiene filtro. La bomba es el Claro, que te permite medir el flujo. exacto, pero Ujú. solamente puedo cambiar los filtros para según el contaminante. Oye, tienes que programar también la bomba, el flujo. Ya les he explicado que depende. El inhalable es un flujo y respirable es otro flujo. Y Claro, el metálico es otro flujo. me refiero que Tienes que esa ver bomba, siempre guíate por la ficha técnica de la bomba. La bomba tiene un rango de flujo. perfecto, ya, bien, gracias, Ujú. gracias. Ya, ok. Gracias. A ver, tenemos otra consulta. Dice, en caso de construcción civil, las obras tienen un tiempo que puede ser de 1, 3 o 6, o en un año igual. ¿Se deben realizar los monitoreos? Em, Uno, pues dices 3 o 6, que son meses. Sí, entendería que se refiere a Ya. meses, indica 1, 3, 6 o un año. Ujú. Mira, normalmente recuerden ustedes, a ver, recuerdo yo haber hecho monitoreo en una obra y la obra no duraba mucho, menos de un año. Pero la contrata es que también depende de tu cliente, ¿no? Si el cliente, a ver, generalmente, a ver, yo me pongo el caso de la obra donde estuve. Esta obra era una empresa grande, que es la contrata directa, digamos, y esta contrata tenía varias subcontratas, ¿no? Que ingresan. Algunos se dedican a la parte de hacer toda la parte de la estructura, otros se dedican a acabado, otros se dedican, etcétera. Varias subcontratas. Entonces, la subcontrata, que era la grande, en sus políticas tenían de que se tenía que realizar monitoreos en todas las obras que se esté realizando. ¿Ya? Y eso es cierto, lo que dice ahí en la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque si es al inicio, generalmente las etapas de construcción van a ser los monitoreos ambientales. En monitoreo ocupacional, recuerden,
Puede ser cualquier etapa de construcción, tú vas a necesitar hacer monitoreo de cualquier agente, porque siempre estás expuesto a cualquier agente. Si estás en la etapa inicial, generalmente vas a estar expuesto a polvo, entonces se recomienda hacer monitoreo de polvo ocupacional, etcétera. Pero si estás en la etapa de acabados, ya donde de repente no hay mucha luz, hay mucho ruido por otros trabajos, vas a hacer monitoreo de ruido ocupacional, monitoreo de iluminación, o de repente estrés térmico por el calor, dependiendo, etcétera. Ahora, ¿es obligatorio o no? Bueno, va a depender de cómo la empresa quiera asumir, porque al fin y al cabo están sus trabajadores ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque los trabajadores generalmente vienen de empresas que ya tienen un sistema de gestión de seguridad o cumplen la ley 29783 obligatoriamente. Y la ley 29783 te dice que hagas monitoreos ocupacionales anuales. ¿No? Esos trabajadores, si bien es cierto, no están todo el año ahí en esa empresa, en ese lugar destacados, digamos, haciendo la construcción, pero pertenecen a una empresa que sí trabaja todo el año, sea donde les vayan direccionando. Entonces, si este trabajador está, así sea un mes en este lugar, y si ya la empresa central, digamos, tiene un monitoreo programado para ese mes, según su plan de monitoreo, debe realizarse a todas las personas que estén destacados en otras áreas. No sé si me dejo entender, pero ya depende también de la subcontrata. La subcontrata te dice, necesito que más monitoreo porque yo tengo que reportar esto, porque mi sistema de gestión me obliga. Bueno, pues lo tienes que hacer obligatoriamente. ¿Por qué tendrías que decirles no? Si le no, ¿por qué no voy a estar acá un año? No, tú tienes que asegurar que realmente estás protegiendo a tus trabajadores, así sea un mes, si estés en ese lugar de trabajo. ¿Ya? No sé si quedó claro la respuesta. Bueno, esa sería la respuesta. Sí, ingeniera, a ver, una última consulta Sí, para la ya última, por favor. Sí, la última, por favor. de Washington, Aparicio, por favor, para ya poder culminar la sesión. Por favor, le habilitamos a él. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Quería hacer la consulta. Los tiempos de monitoreo, como indicó en la exposición, va a un promedio creo de 15 minutos. ¿Esto va de recomendación en base a su experiencia o es ya por la norma NAOSH? Los 15 minutos son por la norma NIOSH y también por el decreto supremo que te dice que algunos agentes químicos no tienen valor en TPWA, o sea que sí o sí la norma te dice que lo hagas en STIL y STIL es 15 minutos. Pero también, por más que lo hagas más pequeño el tiempo, no quiere decir que el nivel es mayor, ¿no? El nivel se va cortando más porque estás haciendo, o sea, no hay hay que entender de que el steel, si bien es cierto, es 15 minutos de monitoreo, pero es porque este agente químico es bastante tóxico, digamos, ¿no? Que te basta 15 minutos de estar expuesto para poder superar un nivel que te va a hacer daño a la salud. ¿Ya? Por eso es que te dan estas recomendaciones ya las normativas. No es porque, bueno, uno quiero 15, otro quiero hacerlo 8 horas. No, es por nivel, digamos, de daño que puede hacer a un órgano específico, a la persona, etcétera. Entonces uno debe guiarse por eso, por las normas, porque esos ya son estudiados, pues, ¿no? Por eso que te dan ya esa referencia. Si te dice la norma, hacerlo, si no te da valores de TPWA, es porque no debes superar el steel en ningún momento. Y el steel es un valor mucho más exigente, digamos, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Muchas gracias con todos. Gracias, ingeniera Vanessa. Le agradecemos el día de hoy por su participación. La sesión ha estado muy interesante, esperando que nuestros participantes pues se lleven todos estos conocimientos. Muchas gracias. Ya, gracias a De ustedes. antemano, por Hasta favor. luego. Gracias, ingeniera. Vamos a proceder, por favor, ya para poder retirarnos de la sesión. Por favor, recuerden que el día de mañana tenemos otra sesión, nuestra sesión número 4, y al finalizar, pues vamos a tener nuestra evaluación del curso. Ya nuestra evaluación es el día de mañana, se habilita a las 11:30 de la noche
va a ser nuestra segunda evaluación. Ujú. Así que no se olviden, por favor, nuestra próxima clase es el día de mañana, como ya les estoy comentando. Y por favor, ya para poder culminar, irnos todos, ¿no? Me imagino que estarán cansaditos. Por favor, habilitamos nuestras cámaras para poder realizar nuestras fotografías correspondientes. ¿Ya? Gracias a Aparicio, gracias Rubén, gracias a Demar Calderón, Gerald, Richard, Alexander, Yamil, Juan Cruz, Scott Vargas, Juan Cruz, Maritza, gracias Orlando, Olger. A ver, a la voz de tres nos hacemos la fotografía. Una, dos y tres. Gracias. Nos vemos el día de mañana, por favor. Que tengan todos muy buenas noches. Hasta mañana. Gracias, gracias. Damos por concluida esta sesión.